Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, Hijo eterno del Dios viviente, soberano Señor de toda la creación y el Salvador de nuestras almas. Jesús de Nazaret, cuán hermoso es. Precisamente en este momento vamos a darle la gloria a Dios, hermano, y vamos a hablar qué es el Evangelio y cómo podemos hablar del Evangelio. Qué hermoso, hermano. Esto es para gozarse, esto es para estar en fiesta todo el tiempo. La Escritura dice claramente en el Salmo 100 que vengamos al Señor con alegría en todo tiempo. Yo quiero, hermanos, en este momento leer un texto. Este texto que vamos a leer en este momento, hermano, es Marcos capítulo 1 versículo 1. Yo creo que algunos de ustedes seguramente saben qué texto es ese. Ese es un texto muy corto, pero que tiene un significado espiritual, como dice la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, ahora, en la iglesia, por los siglos de los siglos. Este texto dice, Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Usted cree que ese texto se lo puede aprender? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar de lo que nos tiene aquí, hermanos, en este lugar, por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no estaríamos aquí. Yo no estaría predicando aquí en este día si no fuera por el Espíritu, hermano. Nosotros tenemos que creerlo y que recibirlo. La Escritura dice claramente que somos hechura de Dios. Miren lo que ustedes y yo somos, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuchen, las cuales Dios preparó de antemano en la eternidad para que anduviéramos en ella. Quiere decir que tú estás preparado de antemano por el Dios de la gloria para que estemos aquí en este lugar. No es casualidad, hermano, esta palabra es espíritu y es vida. Jesús dijo en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne, o sea, la naturaleza humana, caída, pecadora y carnal, para nada aprovecha. Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, hermano. Esto es poder. Nosotros no necesitamos ver un milagro. Si será, gloria a Dios, de que a una persona le salieron las dos piernas porque estaba amputado, le salieron las dos piernas. ¿Qué es eso para Dios? Que creó miles y miles y millones de estrellas, de galaxias, hermano, y todas tienen su nombre, todas cumplen un propósito, y resulta que las galaxias, millones y millones, fueron creadas por causa nuestra, porque somos la corona de la creación. Hermano, ve qué importante es esto. Dios lo preparó de antemano. El milagro de que estemos aquí, el milagro de todos los que confesaron a Jesús, el milagro de alguna persona que esté aquí, que se arrepiente y reciba a Jesús como Salvador, es tan trascendental que conmueve los cimientos del infierno y produce una fiesta gloriosa con el Dios del cielo, quien se convierte en anfitrión de esa gran fiesta. Hermano, esto no es cualquier cosa, es una bendición espiritual poderosa del Dios de la gloria en nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, ese es el Ministerio de Relaciones Internacionales y por lo tanto vamos a hablar del Evangelio. Oye, qué gozo, ¿vale? Qué bendición hablar lo que vamos a hablar. Es más, si usted tiene lápiz y papel, anote, o si no, yo se lo paso después. Hermanos, el Evangelio, pudiéramos decir que un camino de salvación se ha abierto a toda la humanidad por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Quiero decirle, hermanos, que Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín, ¿se acuerdan? Para que el hombre, Adán, lo cuidara. Y Dios le dio un mandato para que lo obedeciera.
y le hizo una promesa que si obedecía, tendría vida siempre en la presencia de su Dios. De lo contrario, moriría. Ese hombre, Adán, falló, hermano, y desobedeció. Y una vez que él desobedeció, el pecado a través de él entró al mundo y por tanto la muerte. Resulta, queridos hermanos, que todos los hombres y mujeres que nacen de una manera común, el nacimiento normal de cuando un niño nace de una mujer, todos los que nacen en ese nacimiento común, heredamos la naturaleza pecaminosa de donde procede el pecado que ha infectado y contaminado a la creación y al mundo. De hecho, uno de los propósitos de la Biblia es que defiende la justicia de Dios. Escuche esto, defiende la justicia de Dios, esta palabra, demostrando la gravedad del pecado, que no permite que el transgresor sea perdonado a la ligera. ¿Sabe por qué? Porque para que fuéramos perdonados, Dios tuvo que pagar el más alto costo para él. El más alto costo. Cuando nosotros vemos esto, hermano, nosotros estamos viendo que todo el mundo y la raza humana está contaminada. Nosotros somos bienaventurados. Le voy a decir algo que no sé si alguna persona lo sabe, pero la única manera de ser salvo es a través del Señor Jesucristo. Hermano, si en un lugar donde no llegó el Evangelio, yo no quisiera que fuera así, y la gente no conoce al Señor, las personas se mueren, se pierden, porque esta es una raza, hermano, la raza humana es una raza, suena feo, es una raza maldita, es una raza caída, es una raza condenada, y su destino es la muerte eterna. Pero sabemos lo que pasó. Dios trajo una solución, y ese alto costo fue que Él envió a su Hijo, el Mesías, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque es tardo para la ira, se duele del castigo, es amplio en perdonar, y su verdad es por todas las generaciones. Sin embargo, ¿qué pasa con esta misericordia de Dios? Escucha bien. Dios envía a su Hijo y nace de una manera que no es común. Es el único que no nace de una manera común. O sea, un nacimiento virginal. ¿Por qué es importante ese nacimiento virginal? ¿Por qué es importante? Porque es un milagro glorioso, la encarnación, donde la sombra del Espíritu de Dios vino sobre una virgen y en ella fue engendrado este maravilloso ser, justo, santo, completamente limpio, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y resulta, hermanos, que todos nosotros estamos en pecado. Si bien es cierto que los que hemos creído hemos sido redimidos y ahora somos el lugar santísimo y tenemos acceso al lugar santísimo en cualquier momento. Ahorita lo estamos teniendo, porque la morada de Dios es nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Ahora, Dios paga este alto precio, hermano, pero ¿qué dice la Escritura? Quiero darle un texto y sería bueno que usted lo anote, porque para mí es tan importante como el que le dicen que es el corazón del Evangelio, que es Juan 3:16, pero le voy a decir cuál es. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted sabe cuál es este otro texto que le estoy diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Claro, hay que leer todo el contexto. Capítulo 5 de Segunda de Corintios, verso 21. ¿Sabe qué dice?
al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, yo no sé si usted entendió ese texto. Es profundo, pero qué bonito entender que no conociendo pecado, el Mesías Jesús fue hecho pecado, fue tratado por Dios como un vil pecador, llevó el castigo de un pecador y fue condenado como un pecador, muriendo incluso y recibiendo el castigo que Dios trajo sobre él. ¿Cuál fue el propósito de Dios? La frase ¿para qué? Es una palabra conectora de propósito, de finalidad, es una meta de Dios. Para que nosotros, los que somos pecadores, seamos ahora la justicia de Dios. Es decir, que ahora nosotros somos vistos por Dios con la justicia del Hijo Santo de Dios. ¿Cómo usted puede explicar esto? Yo no sé, pero es lo que Dios hace. Hermano, cuando venga un pensamiento de pecado en su vida, pida perdón si es que no lo ha confesado y diga: gracias Señor, porque me has librado de la culpa del pasado y del miedo del mañana. Tu sangre me ha limpiado y no deje que Satanás lo señale. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Ahora, Isaías 53, versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, otra vez escuche, cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero hablarle algo sobre la justicia muy brevemente, para seguir hablando de este tema tan hermoso, hermano. Este es un tema de alegría, de celebración y de gozo, y ya se lo voy a decir por qué. Oh, gloria a Dios, qué hermoso. Y quiero decirle que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. De fe y para fe, quiero que sepa algo, significa en el original, desde la fe cuando comenzaste a creer, hasta la fe cuando ya dejas de estar en este plano. Toda la vida es una vida que tenemos que tener en fe, en el Evangelio. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Escuche, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué hermoso. Es parecido, ¿verdad?, a 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Pero ahora le voy a hablar de un milagro que tal vez muchos no conozcan, pero es un milagro poderoso, poderoso, poderoso. Yo me la paso pensando en eso y muchas veces lo testifico. Escuchen. Y tiene que ver con el Evangelio. Y le voy a decir por qué. Porque vamos a ir al libro de Isaías, para que veamos el Evangelio en el Antiguo Testamento y su proyección en el Nuevo. Y para que veamos lo que es el Evangelio. Y también vamos a terminar diciendo cómo podemos hablar desde el Evangelio a alguien. Ya adelantamos que con un saludo lleno de amor, cadenas se rompen. Esto no es necesario verlo con los ojos. Es un mundo espiritual. Hermano, a mediados del siglo XVIII, le estoy hablando del año 1850 para acá, apareció un señor llamado Charles Darwin con la filosofía de la evolución, la selección natural, la supervivencia de los más aptos, etc. En ese momento, el mundo de las tinieblas, usando a hombres intelectuales y filósofos muy famosos y conocidos, y de una larga trayectoria académica, enemigos de Dios, por supuesto, se agarraron de allí para buscar una alternativa y decirle no a la creación de Dios. Mira, una evolución. Eso no tiene ningún tipo de fundamento. Es completamente ilógico. En ese tiempo no se sabía cómo estaba conformada una célula. Hoy una célula cualquiera que sea tiene un código genético, hermano, y eso es algo asombroso, cargado por una mente superior, el Dios de la gloria. Pero precisamente a mediados del siglo XIX, a partir de 1850, no fue casualidad, se empezó a desarrollar la arqueología, entre ellas la arqueología bíblica, y empezaron a aparecer
no solamente manuscritos tremendos, los más antiguos que se habían conseguido, Códice Sinaítico, Códice Vaticano, en los años 1860, y se consiguieron muchas situaciones arqueológicas que hablaban de la Biblia, que hablaban, hermano, piedras, estelas, monumentos descubiertos que hablaban de la escritura bíblica. Pudiera poner varios ejemplos, pero apareció también una estela llamada Poema de Gilgamesh, que habla del diluvio universal, y eso tiene escrito, creo que miles de años, incluso antes de Cristo. Fíjese usted, aparecieron muchos. Días refutando la mentira de la evolución. Pero pasó algo. En el siglo XX, y esto es muy importante que lo entendamos, en el siglo XX, estoy hablando de 1900 en adelante, hasta cerca de 1950, está lo que se llama la crítica bíblica. Gente que critica a la Biblia para negarla. Escuche esto con mucha atención. ¿Sabe qué decían estos grandes intelectuales? ¿Sabe qué decían? ¿Dónde están los manuscritos que hablen de la primera o de la venida del Mesías, que sean antes del Mesías? No los había, hermano. Los que habían eran lo que le llaman el texto masorético, ¿verdad? Los mesoras eran unos judíos académicos, letrados, dos escribas, que escribieron la Biblia del Antiguo Testamento con mucho cuidado. Bueno, esos textos bíblicos, esos textos son del siglo IX después de Cristo. O sea, está el libro de Isaías que habla de la venida de Jesús, pero ese texto, que es el más antiguo, es una copia del año 900 después de Cristo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Los textos que hablaban de la venida del Señor eran después de su venida, las copias que habían. Resulta que, bueno, aquí el reino de los cielos le dio una bofetada a Satanás, los demonios, la falta de justicia, la idolatría, la mentira, el engaño. Cuando escuche esto en el año 1947, escuche muy bien, porque esto le va a servir a usted para entender la gloria de Dios en su palabra, el Evangelio. En 1947 fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto. Al norte del Mar Muerto, un sector llamado Tundra. Dice la historia que a un pastor beduino se le extravió una cabra y fue buscándola y persiguiéndola. De repente había muchos follajes y matas y enredaderas, pero ve que desaparece la oveja. ¿Dónde está? Y empieza a buscar entre esas ramas y esas matas y consigue un vacío. Siente que hay una cueva, agarra una piedra grande, no quiere entrar, se acerca lo más posible para espantar a la cabra, y cuando tira la piedra sonó como que si una vasija de barro se quebrara. En ese momento él entró y vio vasijas que tenían manuscritos. Fueron 11 cuevas. ¿Usted sabe de qué época son los manuscritos? Entre el siglo III antes de Cristo y mediados del siglo I después de Cristo, fecha que le dieron los especialistas a nivel mundial de la arqueología bíblica y otros arqueólogos que no son cristianos. Hermano, usted sabe que apareció ahí. Escuche esto lo escuché yo directamente. Bueno, vi la información de un especialista en Israel que lo estaba diciendo. Hermano, descubrieron unos 25,000 fragmentos de cueros y de papiro de escritos antiguos de los hebreos. Esos 25,000 fragmentos pudieron componer o pudieron armar 1000 documentos hebreos antiguos. Escucha esto, 1000 documentos hebreos antiguos, fraccionados. De repente habían repetido, este tenía la primera parte, pero aquel tenía la primera parte y no tenía la última, este sí tenía la última. Eran fraccionados, ¿entienden? Pero aquí vamos a hablar de un milagro. Cuando empiezan a armarlos, a revisarlos, los especialistas se dan cuenta que más de 200 de esos documentos son libros de la antigua Biblia hebrea. El más popular, habían 36 copias de Salmos, 30 copias de Deuteronomio y 21 copias del libro de Isaías. Y ahí es donde quiero llegar para que veamos este milagro. Escuche este milagro. Del libro de Isaías
o de todos los manuscritos, solamente uno solo está completo, conseguido en la prueba número 1. Le llaman el gran libro de Isaías. Es un rollo que tiene 7 metros de largo y contiene los 66 capítulos completos del libro de Isaías según el orden masorético, o sea, de lo que tenía una diferencia de 1100 años después, porque ese manuscrito es del año 150 antes del Señor Jesucristo, y sabemos que el libro de Isaías es el gran libro de las profecías de la venida del Mesías a la tierra, y apareció los documentos que estos hombres con mala intención pedían. Aparecen los documentos antes de la venida del Mesías. Qué hermoso, hermano, lo que hace el Señor. Ahora bien, quisiera leerles, hermanos, algunos textos del libro de Isaías para que nosotros veamos el papel importante del Evangelio antes de que se produjera la buena noticia de salvación dada por Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, los predicadores, el apóstol Jesús Valera, el privilegio de tenerlo, yo también, Víctor Viseño, los predicadores hoy en día. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Otro texto que le voy a dar que tiene que notarlo y tiene que estudiarlo, porque en ese texto estamos incluidos nosotros. Fíjense usted, Isaías 49. Isaías 49. Escuche esto. Súbete sobre un monte alto, dice el Señor, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Lo repito, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Qué debemos decir nosotros cuando predicamos? Ellos tienen que ver que nosotros les estamos mostrando al Dios nuestro cuando nosotros predicamos. Estamos presentando al Dios de la gloria. Esto fue escrito 700 años antes de la venida del Mesías. Y está apuntando directamente al Evangelio de salvación. Pero ahora vamos a Isaías 52, 7 y 10. Aquí se pone mucho más bueno de todo lo que estamos hablando. Isaías 52, 7 y 10. Mire cómo dice. Esto es para usted. Esto se escribió antes de que usted tuviera sus hermosos pies ahí donde está sentado. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. El Evangelio de Jesucristo es lo que trae la salvación. Ahí lo está diciendo claramente el hermoso libro de Isaías que apareció 150 años antes del Señor. Esa copia. Leemos ahora este otro bello que en el capítulo 4 de Lucas, Jesús dice esto. Pero vamos a leerlo en el libro de Isaías también, para que veamos su relación y de la preparación anticipada que tenía Dios con el Evangelio. Dice así, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aleluya, hermano, yo no sé. Usted tiene que hacer algo por eso. Usted tiene que alabar a Dios por eso. Porque estábamos presos y nos libertó. Estábamos con corazón angustiado y ahora estamos de fiesta. Ahora, estamos hablando del Evangelio. Ahora, yo le voy a decir algo para que usted pueda entenderlo. Miren lo que dice aquí, buenas nuevas, buenas noticias. Dice que son alegres.
La palabra evangelio viene de una palabra griega que es euangelion, que son dos palabras. Escuchen, esto es sencillo, aquí yo no vengo a que usted se enrede. No, voy a poner un ejemplo. La palabra griega eulogio tiene la misma adelante, significa bien, grato, y logio viene de la palabra hablar. Eulogio es hablar bien, y la palabra eulogio de ahí viene la palabra elogio, y es la palabra alabanza en el Nuevo Testamento. La palabra alabanza es hablar bien del Señor. ¿Entienden lo que le quiero decir? Eulogio, de ahí viene la palabra elogio. Más o menos así es la palabra euangelion. Está compuesta por dos palabras. Es necesario que explique esto para que entendamos. La porción o la partícula eu en la Biblia significa grato, alegre, bueno. Y angelion, de ahí es la palabra angelio, mensaje. De angelion viene la palabra ángel. Hay gente que se llama ángelo o ángelo. Esa palabra angelion significa mensaje. ¿Qué dice entonces la palabra evangelio? Es el mensaje grato, feliz, bienaventurado y alegre de la salvación por medio del Cristo de la gloria para todas las naciones. Eso es el evangelio. Anótese allí, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Dios mío, yo le voy a soltar esto, pero yo creo que yo voy a temblar con esa palabra. La Biblia dice: miraré al que es humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra. Yo a veces estoy predicando, hermano, y a veces la gente piensa que estoy nervioso, pero yo a veces tiemblo. Pero es que pasa lo que dice esa Biblia. Lo que dice la Biblia: el que tiembla mi palabra. Bueno, no vamos a temblar, hermano. Aleluya. Mire lo que dice ese texto. Escuchen, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando del Nuevo Testamento, le está hablando a la iglesia después del día de Pentecostés. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, escuchen, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando, escuche, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas antiguos estaba el espíritu del Mesías. ¿Y qué anunciaba? El espíritu del Mesías en los profetas anunciaba de antemano, escuche, de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a los profetas antiguos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, no para usted y para mí, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo venido del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar de cerca los ángeles, y somos nosotros los que tenemos el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, entienda, eso que yo acabo de decir que está en la Biblia, está pasando aquí. Cuando el apóstol Jesús se para y les predica, está pasando lo que dice ahí. Los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo venido del cielo. Venido del cielo, hermano, es un poder espiritual asombroso. Amén. Hermano, la gente puede estar allí, pero el Espíritu obra. Hermano, tengo que decírselo, hermano. En el libro de Marcos capítulo 4, ¿qué dice? No recuerdo el texto, creo que 22, 23. Dice de esta manera. Lo dice Jesús. Escuche, para que veamos el sentido espiritual. Porque el reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él se va y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Yo no sé qué está haciendo ahorita Dios con esos niños, pero está haciendo su voluntad perfecta y agradable en las escuelas. Hermanos, un milagro. Tenemos que creer y confesarlo. Es el Evangelio de la salvación. Es el Evangelio.
Y luego dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y luego grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque llegó la cosecha. Jesús dijo claramente, mirad los campos, ya están blancos para la cosecha. La cosecha está ahí. Una recomendación, apóstol. Hermano, no ore por la cosecha está lista. Porque está pasando el tiempo mientras oramos por la cosecha se está pudriendo. El Señor dice que la cosecha es mucha y los obreros pocos. Rueguen al Dios, al Señor de la cosecha, para que envíe obreros a la cosecha. Hermano, ore por los obreros. Usted tiene hijos y familia fuera del país. Ore por los obreros que van a ir a ministrar el Evangelio y a orar por la familia suya, sus hijos, sus nietos, su familia. Porque está en la Biblia, está en el Evangelio de salvación. Es orar por los obreros. Por eso que estamos buscando obreros. Hay obreros aquí que están trabajando aquí. Aquí está el ministerio a la orden, hermano, para seguir viendo la gloria de Dios. Entonces entendamos, hermano, que el Evangelio son esas gratas noticias, hermano. Es hermoso, hermano, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermano, cuando usted da testimonio del Evangelio, hermano, estamos en una fiesta, adorando a Dios. No importa si te rechazan, no importa si te corren, digo que la gracia del Señor sea sobre las personas. Ese es el Evangelio de salvación. Ahora, yo no sé cuánto tiempo me queda. Gloria a Dios. ¿O quiere que termine ahorita? Hermano, estamos viendo algo del Evangelio. De todas maneras, yo le puedo pasar una información y se lo paso a los hermanos. Ahora, el evangelismo, hermano. Una cosa es el Evangelio. Claro, quiero decirle algo. En la Biblia hay varios pasajes que dicen que es el Evangelio, pero una cosa es el Evangelio y otra cosa es el evangelismo. El evangelismo depende del Evangelio. Y dice en Gálatas 4:4, escuche esto es el Evangelio, escúchelo bien. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y para que recibiésemos la adopción de hijos. El Evangelio es que Dios envía o Dios da a su Hijo para que nosotros seamos adoptados en la familia de Dios y librados de una condenación. Ese es el Evangelio y lo está diciendo allí. Vamos a leer aquí brevemente otro, pero muy hermoso también de lo que es el Evangelio. Son muchos textos. Sin embargo, quiero leerle este. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Mire qué hermoso. Qué hermoso dice aquí, mire. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Quiero decirle que en estos textos, cuando aparece la palabra predicado, en el original griego, escrito por los apóstoles, dice la palabra evangelizo, o sea, con que les he evangelizado. Solamente que fue traducido predicado porque también predicado es correcto. Pero la palabra original, ¿verdad? El Evangelio con que os he evangelizado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora escuche este tesoro que vamos a leer, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día para justificarnos, hermanos, conforme a las Escrituras. Eso es una definición, podemos decirlo así, del Evangelio. Pero vamos a buscar aquí dos más, hermanos. A ver si podemos conseguir aquí dos más. Escuche esto.
Primera de Juan, capítulo 4, versos 14 y 15. Escuchen lo que es el Evangelio. Escuchen. Y nosotros, dicen los apóstoles, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ha enviado o ha dado, ¿cierto? Y después dice el 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ese es el Evangelio. Dios me envía al Salvador, si lo confieso y creo en él, soy hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Ahora escuche, esta misma epístola, capítulo 1 Juan, capítulo 5, dice de esta manera, versículos 11 y 12. 5, 11 y 12, mira lo que dice. Y este es el testimonio, escuche, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjate tú que Dios ha dado este mandamiento, ha dado su Hijo, lo ha enviado, hermano. Por eso es el ungido, el elegido, el Mesías, el Cristo, en el nombre de Jesús. Hermano, cuando le hablo del evangelismo, vamos a hablar del evangelismo. Quiero decirle, hay conceptos, usted lo puede notar. Hay unos que pueden ser más largos, otros que pueden ser más cortos. Pero escuche, el evangelismo personal es la comunicación verbal de la buena noticia de salvación, guiada por el Espíritu Santo, de modo tal que el receptor, llámele usted, inconverso, incrédulo, mundano, ese mundano tenga la oportunidad válida de arrepentirse y de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Hermano, no hay nada más importante de lo que hablar, sino del Evangelio. Es lo más importante. Es lo más importante. Si yo le predico a alguien, no puedo estar dando vueltas, hermano. Yo he estado con muchas iglesias y ¿sabe qué nos dicen las estadísticas? Que solamente el 5% de los creyentes nacidos de nuevo, solamente el 5% predica el Evangelio con frecuencia. Y de ese 5%, la mayoría no sabe hacerlo. Se lo digo, esto es grave, esto es delicado. Por eso que nosotros, bueno, ya nos está hablando con el apóstol, porque la idea es que nosotros podamos ayudar. Tenemos un taller que se llama Conversaciones, un enfoque simple para compartir el Evangelio. Ahora bien, vuelvo y le repito para entrar en un pasaje de la Biblia. Y ya creo que con esto vamos a ir finalizando. El evangelismo personal, escucha, es la comunicación verbal. Yo me comunico con alguien. La comunicación verbal de la noticia, la buena noticia de salvación, guiada por el Espíritu Santo, de modo tal que el incrédulo, el oyente, el receptor, tenga la oportunidad válida de recibir a Jesús como Salvador. Y guiada por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el salmista en el capítulo 51 dice, escuche lo que dice el salmista David: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos, a los transgresores, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjese lo que dice David hace 3.000 años, 1.000 años antes de Cristo. O sea, él tiene que tener una vida pura, íntegra, llena del Espíritu para ir a predicar. Dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo se convierten? Usted va como hijo de Dios y va en la unción de Dios. Cuando le hablo del evangelismo quiero decirle algo. Una cosa es el testimonio y otra cosa es el evangelismo. Y vamos a ver algo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hermoso, hermano. ¿Quién no recuerda? Jesús y la mujer samaritana. Oh, Dios mío. Yo no me canso de leerlo, lo medito, lo escucho. Porque esta palabra es viva, esta palabra te llena, te guía, te aparta del pecado, te da santidad. El Señor dice, mi palabra nos limpia, dice Jesús. La palabra nos limpia, nos lava la palabra de Dios. Pero tenemos que leerla, hermano. Escuche, dar testimonio es diferente de evangelizar. Pero escuche esto.
Mire, 4 preguntas que hay que hacerse para testimonio. Es sencillo. Escuche esto. Es más, mi testimonio, que hasta yo sufrí crisis de pánico y Dios me libertó. Yo di mi testimonio lo doy en menos de 2 minutos. Con esas 4 preguntas. En menos de 2 minutos, hermano, y sin correr. Fíjense usted, primera pregunta. ¿Cómo era mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo? Ay, ¿cómo era mi vida? En segundo lugar, ¿cómo me di cuenta que necesitaba al Señor Jesucristo? Segunda pregunta, ¿cómo me di cuenta que necesitaba al Señor? Tercero, ¿cómo recibí a Jesús en ese momento? ¿Qué pasó? Y en cuarto lugar, ¿qué diferencia hace Jesús, el Cristo de la gloria, en mi vida ahora? ¿Qué diferencia hace? Oh, Dios mío, entre otras cosas, esperanza de vida eterna y herencia entre los santificados. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Hermano, ese es el testimonio, pero el evangelismo personal, mire, este es el mejor evangelismo personal de la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y aquí le quiero explicar algo, hermano, para que, aunque es temprano para ir terminando, usted se recuerda que Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, ¿cierto? ¿Usted sabe por qué? Porque la gente de Judea, cuando iba a Galilea, tenía que pasar por Samaria, el territorio de Samaria. Y no lo hacían para no contaminarse con los samaritanos. Los judíos pensaban que los samaritanos eran lo peor, casi unos animales, ¿sí? Que eran impuros, se podían contaminar, no vamos a pasar ni por su tierra. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos cruzaban a la ribera oriental del Jordán, cerca de Jericó. Y por ahí subían muchos kilómetros, hermano, creo que como 100 kilómetros. Eso caminó Jesús, hermano, Jesús caminó, ay Dios mío. Y en una ciudad del norte, allá en Galilea, llamada Betsean, ahí cruzaban y estaban en Galilea y no pasaban por Samaria. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Si Jesús había pasado por la otra ribera para no pasar por ahí, era la costumbre, no porque se iba a contaminar. De hecho, él tocaba al leproso y rompía con todas las cuestiones legales. Y él llega al pozo, hermano. Sus discípulos van a comprar alimento. Y en ese momento él se queda solo y se acerca a una mujer de Samaria. Mira, un rabino no le podía hablar a una mujer, menos si la mujer estaba sola, y menos si la mujer tenía reputación dudosa. No lo puede hacer un rabino. Y fíjese usted qué hermoso. El Señor Jesús de Nazaret, cuando llega esta mujer, Él la aborda y Él le habla. Tenemos que hablar con la gente. Tantos temas que hay para acercarnos a alguien y hablar con esa persona. Le dice, mujer, dame de beber. Y ella le dice, recuerde, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana si judíos y samaritanos no se tratan? Hermano, tomar de la vasija de un samaritano agua, un judío, se tenía que hacerse tremenda purificación, así se la tomara por accidente. Y Jesús está pidiendo que le dé agua de su vasija. Y fíjense cómo le dice, ¿cómo tú siendo judío? Luego Jesús le habla del agua viva, voy a resumir. Jesús le habla del agua viva y le habla de situaciones espirituales. Y si tú supieras quién es el que te pide de beber, si tú lo supieras, cuando Él habla con ella de esta manera, ella le dice, Señor, pero ¿cómo la vas a sacar? Ya cambió de judío a Señor. Cuando están hablando y ella quiere esa agua, dame esa agua, porque el agua viva se refiere a un agua que fluye y corre. El agua del pozo era un agua estancada. Y Jesús está ofreciendo una agua que salte para vida eterna. Y la mujer quiere esa agua. Entonces la mujer le dice al Señor, y aquí viene una parte muy importante, ve y llama a tu marido. La mujer le dice, y ahí lo corta, no tengo marido. No tengo marido. Cámbiame la conversación. En ese momento, escuche esto, Jesús la está confrontando con amor y con ternura con su propio pecado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho, lo estás haciendo bien. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No sé si le doy una palmadita, no sé, lo digo
por exagerar. Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto has dicho con verdad. Fíjense ustedes que necesitamos la conciencia. Mire Jesús, como le dice a la mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos tiene, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Primero le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Después le dice, Señor, cuando le habla espiritualmente. Y cuando le habló esto, le dice, ¿sabe lo que le dijo en el original? Señor, estoy percibiendo que eres profeta. Ya le cambió a profeta. Ahora es profeta. Cuando más adelante hablan, y ella le habla de la adoración en Jerusalén o allá en el monte Gerizim, Jesús le habla de la adoración, de los verdaderos adoradores. Le habla en un sentido espiritual muy hermoso, pero imagínense cómo se siente ella, que él le está hablando de una adoración al Dios de la gloria, y que es en espíritu y en verdad que los adoradores tienen que adorarle, y resulta que ella es una mujer que ha estado en pecado, seguramente nadie la trataba en su comunidad, era vejada, le tenían cierta separación, etcétera, etcétera. Entonces ella no le queda otra que decirle, bueno, ellos también esperaban el Mesías. Ellos al Mesías allá le llamaban el Taeb. Los samaritanos le decían Taeb al Mesías. La palabra Mesías si viene del griego, Mesaya, Mesías. Y ella le dice, cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, el ungido, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, le dice la mujer. Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Hermano, no era la época del Espíritu. Todavía no había llegado la gracia. Y esa mujer llegó a su pueblo, donde los hombres no la querían ni las mujeres, por su conducta irregular en cuanto a su integridad como mujer, etcétera, etcétera. Y debe haber llegado, imagínense la cara de pasión y de amor cuando llega a dar la noticia. Escuchen, vengan todos, escuchen, hay alguien que me ha dicho, todo lo que he hecho no será el ungido de Dios. No será el ungido de Dios. Hermano, una mujer rechazada que no hablaba con nadie, iba para el esposo sola cuando el sol estaba más ardiendo, para que no fueran en esa hora. Y se convierte en la primer gran evangelista, ni siquiera fue un hombre, fue una mujer. Y dice la Escritura, aleluya. Dice la Escritura, queridos hermanos, que los hombres la siguieron. Yo me imagino lo que dijeron. Oye, mira esa mujer que nunca habla. Y tú conoces su fama que tiene, un poco de maridos que ha tenido y que tenía, no, ese no es marido de ella, man, tremenda adúltera. Y los samaritanos tenían su santidad y tenían también el betateo y muchas cosas. Oye, pero mira cómo habla, la pasión que tiene, sus ojos como le brillan, mira cómo lo tiene grande, mira la forma que se expresa. Esta mujer tuvo un encuentro celestial. Tuvo un encuentro, no tiene otra explicación. La siguieron. Y cuando la siguieron, llegaron donde estaba el Mesías, Jesús de Nazaret, Hijo eterno del Dios viviente, soberano Señor de toda la creación y el Salvador de nuestras almas. Y después los hombres le dicen, no solamente creemos por tu palabra, te hemos creído lo que dijiste, pero ahora creemos porque hemos visto que este es el Salvador del mundo. Hermano, ángeles ministrando por la palabra que soltaste, y muchas personas, mientras tú tienes un caminar en el Evangelio y estás predicando, y pasan los meses y los años, gente se está salvando, que tú le hablaste, sin que tú lo veas, sin que tú te acuerdes, sin que tú lo sepas, pero tú confiesas el milagro de Dios, el milagro de Dios, hermano. Alabado sea Dios. El Evangelio, hermano. El Evangelio. La feliz, bienaventurada y grata noticia de que Dios ha enviado a su Hijo, quien murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, para que los que creamos en Jesús tengamos salvación. En el nombre de Jesús. Hermano, puede ponerse de pie.